Bueno, en anatomía, primero vamos a explicar qué es el músculo del bíceps. Es el que podemos ver aquí en la imagen. Como podemos ver, es un músculo alargado de forma fusiforme, ya que en sus extremos es más delgado que al centro. En su situación, es anterior a los músculos coracobraquial y al braquial, y el trayecto pues va desde la escápula hasta el extremo superior del radio, como podemos ver, compuesto por una cabeza corta, que en este caso es esta, y una cabeza larga, que la podemos ver lateral. Bueno, ahora sus inserciones. Pues estas van a ser importantes porque van a tener que ver ahorita en la clasificación de la rotura. Bueno, tenemos las inserciones proximales, que son estas. La cabeza corta se va a insertar a la apófisis coracoides de la escápula, como se puede ver aquí, mientras que la cabeza larga va a estar insertada en el reborde glenoidea, creo que sí se alcanza a ver, y así como en el reborde de la cavidad glenoidea de la escápula. Mientras que en su inserción distal, pues estas dos cabezas se van a unir y para llegar a insertarse hasta la mitad posterior de la tuberosidad del radio, como se ve aquí. Tiene una irrigación por las arterias bicipitales y una inervación del nervio músculo cutáneo. Funciones. Entre sus funciones tenemos la flexión y supinación del codo, que están aquí, la antepulsión del hombro, y así como la abducción y la aducción del hombro. Estas son más secundarias y la principal es la de flexión y supinación del codo. Epidemiología. Muy bien. Se habla que del 100% de las rupturas del tendón del bíceps, 96% se va a dar en el tendón proximal, específicamente en la cabeza larga del bíceps, mientras que del 3 al 10 ocurre a nivel distal. Va a afectar principalmente a hombres entre mayores de 30 años y entre las edades de 40 a 50 años. Y es muy, muy raro en mujeres. Afecta a la extremidad dominante, pues en este caso si eres diestro o zurdo. Y se habla que en la última década se ha incrementado hasta un 10% la incidencia. Se habla que es por el aumento del consumo de tabaco o así como el aumento de uso de corticosteroides. Y está asociado a ejercicios de fuerza, pero también a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y así como otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Bueno, entre los factores de riesgo, como ya mencioné, tenemos a la edad, que se va a presentar sobre todo en hombres de 30 años de edad o más. Igual el tabaquismo, ya que se cree que afecta la fuerza y la calidad del tendón. La sobrecarga, realizar deportes donde haya mucho contacto, así como pesas, escalada, natación, y también la medicación de antibióticos, anabolizantes, estatina y corticosteroides. Se habla que el uso de corticosteroides se va a relacionar con el aumento de la debilidad muscular y tendinosa. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo de la lesión? Principalmente va a ocurrir cuando haya una contracción excéntrica brusca al someter al codo flexionado a 90 grados y el antebrazo supinado, cuando haya una extensión súbita y no anticipada, así como una flexión brusca y contraída. Sí, bueno, si se lo imaginan, esto puede principalmente suceder en deportistas, ¿no? Al cargar una pesa, no aguantan y pues el brazo que está flexionado, pues cae en extensión y ahí se produce lo que es la ruptura. Ahora tenemos la clasificación. Tenemos una parcial y total. La total, bueno, la parcial es cuando algunas fibras todavía del tendón se encuentran unidas, mientras que la total es que está completamente roto, como aquí se puede ver, el tendón de un extremo a otro. Y la proximal y distal, que esta pues se va a clasificar de acuerdo a las inserciones que ya mencioné. Proximales pues van a ser la de la cabeza larga y la cabeza corta, respectivamente, y así como la distal ya va a ser la unión al radio.
Las más comunes son las proximales y, como ya mencioné, sobre todo de la cabeza larga del bíceps. Ok, aquí tenemos más a fondo. En las parciales, pues no se va a cortar completamente el tendón y van a permanecer algunas fibras unidas. Y en la total, como aquí se puede ver, la rotura divide completamente al tendón en dos partes y pues quedan alejados uno del otro. Y la otra clasificación, la proximal, pues o el 1% va a afectar a la cabeza corta, que sería de este lado, y el 96% va a afectar a la cabeza larga. Como ya mencioné, más común en la cabeza larga, aunque si se presenta una rotura de la cabeza larga, es muy posible que se pueda seguir utilizando el músculo. Y también están asociadas a lesiones anteroposteriores del reborde superior del labrum glenoideo, ya que ahí pues se encuentra insertado el tendón. Y ya si hay una lesión de este tipo, pues también va a haber una rotura del tendón, aunque depende de la clasificación de estas lesiones, pero no me voy a meter a eso porque también es un poco extenso. Bueno, ahora las distales. Estas van a representar solamente el 3% de las lesiones del bíceps y se habla que hay una incidencia de 1.2 casos por cada 100,000, o sea, de verdad son muy raras y se habla que estas son las principales producidas por personas deportistas. Hay una rotura completamente del tendón y pues esta se va a deber a un gran esfuerzo de flexión contra resistencia. Ahora presentación clínica. Pues el paciente va a referir un dolor repentino que sí puede llegar a ser muy molesto cuando es agudo y cuando es crónico a veces no. Hay equimosis, puede ser en el codo o en el hombro, dependiendo de dónde haya sido la rotura. La sensación de debilidad en el miembro. También va a haber una dificultad para realizar una pronación y supinación de todo el antebrazo. Puede haber calambres en el brazo e incluso el paciente puede referir que escuchó como un chasquido al presentarse esta rotura muscular. Entonces, pues es importante preguntarle al paciente. Y algo característico de esta lesión es el conocido brazo de Popeye. ¿A qué se debe esto? Pues es una masa muscular en el brazo, pues a la retracción distal del músculo bíceps. Entonces, pues al haber una rotura, como digamos se suelta y pues queda todo acumulado en cierta área del brazo. El diagnóstico. Vamos a tener la evaluación clínica es lo principal que se debe hacer en estos pacientes, ya que con esto es fácil darnos cuenta si es una rotura, y el ultrasonido y la resonancia magnética ya sería más específico para confirmar el diagnóstico y para ver si es una rotura parcial o es una rotura completa. La evaluación clínica. Pues lo primero que debemos hacer es realizar pues la anamnesis, preguntarle los síntomas al paciente, cómo ocurrió la lesión para ver si efectivamente es, y pues después nos pasaríamos ya propiamente a la exploración física. En este caso vamos a tener técnicas, yo les voy a mencionar algunas. La primera que vamos a ver es el signo del gancho. Esta se va a ocupar específicamente para una rotura distal, ya que se le va a pedir al paciente, le vamos a colocar al paciente el codo flexionado 90 grados, supinado, y el examinador mientras pues va a tratar de enganchar con el dedo el tendón distal del bíceps. En caso de que esto sería negativo, una rotura si se siente. En caso de no sentirse, pues estaríamos hablando de una rotura del tendón distal del bíceps. También tenemos lo que es la palpación de la corredera del bíceps. Esta técnica ya es para una lesión del tendón proximal del bíceps. Se le va a pedir al paciente que coloque a 90 grados de flexión su brazo y va a rotar internamente y externamente el brazo.
Entonces, pues el médico aquí, como podemos ver, se va a colocar y va a tratar de palpar la corredera bicipital y el tendón del bíceps proximal. Si hay dolor, pues se habla de que es una prueba positiva y que pueda existir una lesión. También tenemos la prueba de SPID. En esta se le va a pedir al paciente que eleve su hombro a 45 grados. El antebrazo debe estar en supinación y el examinador pues va a ejercer una fuerza hacia abajo. El paciente debe resistir esta fuerza y en caso de que se debe realizar con los dos brazos, y en caso de que él diga que en alguno siente dolor, pues esto también sería positivo para una lesión. También tenemos la prueba de Jefferson. En esta, pues el paciente va a tener su hombro al costado del cuerpo, igual el codo va a estar flexionado a 90 grados y el antebrazo va a estar en completa pronación. Se le va a pedir al paciente que realice una supinación del antebrazo mientras que el doctor pues va a estar intentando realizar una fuerza contraria a esta. Y en caso igual de que haya dolor, pues sería una prueba positiva. Además de estas pruebas, también tenemos otra como la de prueba de gancho, que es como si el paciente hiciera un gancho de tipo de box y el examinador pues va a oponer una fuerza. Si igual hay dolor, pues es que es positiva. Ahora sigamos con las pruebas. Tenemos la ecografía. En esta pues vamos a ver principalmente las roturas completas del bíceps, ya que se va a mostrar el extremo libre retraído del tendón del bíceps. Y la resonancia magnética pues va a ser un poco más específica para mostrar roturas parciales y completas, ya que tiene mejores imágenes de los tejidos blandos. El tratamiento. Tenemos primero el no quirúrgico. Este va a estar indicado principalmente en pacientes que no sean inactivos, que no realicen alguna actividad física, y en las personas de edad avanzada. ¿Qué se debe hacer? Pues descansar. El médico puede recomendar la utilización de cabestrillo unos días, 3, 4 o hasta semanas, así como evitar cargar objetos pesados o realizar la actividad que te causó la lesión. También se habla del uso de AINES como ibuprofeno, naproxeno, y ya cuando pues no exista tanto dolor, se debe acudir a la terapia física pues para mejorar la movilidad del brazo. El tratamiento de las roturas distales, pues vamos a identificar el tendón en la fosa antebraquial. Esto se va a fijar con una sutura de tracción y se puede pasar desde un túnel óseo por la tuberosidad bicipital. Hay diferentes técnicas, entre las que tenemos la sutura transósea, los tornillos biabsorbibles, los botones metálicos o endobottom, anclas metálicas y el anclaje tipo METIC. Aquí este es el endobottom. Como pueden ver, es para la rotura del bíceps distal y se ancla a lo que es el radio. Aquí se puede ver bien. Y esta es fijación con anclajes. Y para roturas proximales, como pues ya he mencionado, es mucho más común en la cabeza larga. Pues esta se va a buscar hacer una ventana en el hueso proximal del húmero, como podemos ver aquí y aquí. Esta técnica es llamada llave cerradura, como pueden ver, pues sí tiene la forma de una cerradura. Se debe hacer un muñón en la parte final del tendón que se ha roto, como pueden ver, la inserción es hasta acá, pero pues muchas veces se rompe aquí o acá, entonces pues se debe cortar hasta donde lo queremos fijar, y entonces pues se va a pasar por la parte grande de la ventana y de ahí lo vamos a descender y ahí lo vamos a fijar. El tratamiento quirúrgico pues va a depender mucho del tipo de lesión que tengamos, la edad del paciente y así como la función, o pues si quiere recuperar la función del músculo. Puede ser por una cirugía abierta o una cirugía con artroscopía, y pues nuestro objetivo va a ser anclar el tendón al hueso.
Entre las opciones que tenemos es el desbridamiento, que va a ser la resección del tejido inflamado dañado, la descompresión, o sea, la liberación del tendón comprimido en su trayecto, la tenodesis, que va a ser la resección de la zona dañada del tendón y su posterior sutura de su extremo proximal, la tenotomía, que va a ser la sección del tendón en su origen, y la reinserción, o sea, vamos a reinsertar el tendón pues a donde debería ir. Aquí tenemos un ejemplo de tenodesis. Como podemos ver, aquí hay una rotura de la cabeza larga del bíceps. De ahí se va a hacer un hoyo y en el tendón pues se va a poner una sutura y se va a fijar al húmero, como se puede ver aquí. Y esta es otra técnica de tenodesis. No es la única, hay varias técnicas para fijar el tendón. Y ahora la rehabilitación. Pues posterior a la cirugía, el médico igual va a recomendar que el brazo esté inmovilizado. Para esto se puede utilizar un cabestrillo inmovilizador durante 3 o 4 semanas. También el uso de antiinflamatorios y pues tener una rehabilitación con fisioterapia. Esto pues con la finalidad de que el paciente recupere su rango de movilidad y pueda recuperar la fuerza del músculo. Y se habla que, que el pronóstico de este paciente pues es bueno, ya que puede reanudar sus actividades cotidianas, digamos, casi de inmediato, o las más básicas, comer, cepillarse los dientes, casi de inmediato se puede reincorporar a hacer estas actividades. Pero si ya busca hacer las actividades donde se lesionó, tiene que esperar de 4 a 6 meses después de la reparación. Y pues esta es mi bibliografía. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Oye, Medina, y por ejemplo, ¿qué le pasa a un paciente que no lo operaste de una rotura proximal? ¿Qué le va a pasar? Se habla de que como todavía hay, si hay una rotura proximal, pues como recordemos hay 2 inserciones, que sería la de la cabeza larga y la cabeza corta. Y como principalmente se da en la cabeza larga, pues aún está anclado a la cabeza corta y se habla de que pues no hay gran afección y que el paciente pues puede vivir así. Incluso a las personas grandes pues se les deja así y no pasa nada. Pero a los jóvenes que realizan actividades o deportes sí se les recomienda realizarle una reparación quirúrgica. Ya no es que no pase nada, ¿eh? Sí pasa. Sí pasa, pero digamos que todavía con la inserción de la otra cabeza, pues puede seguir cumpliendo hasta cierto punto su función del músculo. O sea, no va a poder realizar todas sus actividades, pero tiene que evaluar Oropesa, ¿qué función tiene el bíceps? Dijimos que tenía la función de la flexión y también la compañera mencionó la flexión. Mire, en la oficina de aquí junto está la coordinación de urgencias. Ahí pregunte. Principalmente, ¿no? Flexión. ¿Qué? No te oí, es que hablaste muy quedito. Flexión. Ajá. A ver, por ahí. Becerra Morales. No, por aquí, perdón. Hola, buenos días, buenos días. Ya está todo. Buenos días. ¿Qué pasó? Ya está. ¿Ya está qué? Listo, paciente. ¿Cómo salió? Negativo. ¿A dónde va a pasar? Ya pasó. ¿Lo puedo llevar o qué lo tienes? Perdón. ¿Quieres el? Qué bonito. Tiene que ver con la función del bíceps. Y la función del bíceps son 2.
Flexión y pronación. Pronación cuando está la mano en supinación. Ahora, si se rompe una porción, por lo general es la porción larga, su acción de flexión se va a ver afectada, pero el paciente sí va a poder flexionar el codo. ¿Por qué? O sea, sí lo va a seguir flexionando. Una, porque pues, está el remanente de la porción corta, pero otra cosa más importante, ¿por qué sí lo flexiona? Que está el coracobraquial, que es el principal flexor, y ese no está roto, y está abajo del bíceps, atrás del bíceps. Y eso, bueno, ya si lo agregas a que el paciente, como dices, compañera, es edad avanzada, poca actividad física, pues no va a requerir de una reparación quirúrgica. Caso contrario, de un paciente joven en actividad, en edad productiva, que por ejemplo trabaje y su trabajo consista en hacer actividad con los brazos, con los codos, con las manos. Estamos hablando de un jardinero, un albañil, un obrero, pues a ese sí lo tienes que operar. Pero al que no vas a operar le tienes que explicar a detalle por qué no lo vas a operar. Le tienes que decir con punto y coma por qué no se va a operar. E inclusive llega a haber pacientes que dicen, no me importa, doctor, usted opéreme, yo no quiero tener esa bola ahí en mi brazo. Y pues los tienes que operar. Pero es correcto, a la mayoría de los que no operas les puede ir bien. Y pueden hacer casi la función completa del brazo y del hombro. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar un paciente joven sin alguna operación? Eso es importante, qué bueno que lo preguntas. Si se van a meter a hacer una reparación de estas, que sea en etapa aguda, ¿eh? Si un paciente llega después de 2 años, mejor ya no le hagas nada. Sí, porque conforme va pasando el tiempo, se va haciendo una retracción del músculo y se va haciendo más difícil quererlo reinsertar en su sitio original. Para las inserciones proximales, las roturas proximales, ya no va a dar la longitud suficiente, va a haber una contractura de tal magnitud que si la quieres insertar, la vas a insertar casi en la unión del tercio medio con el tercio proximal del húmero, una tenodesis a ese nivel. Pero sí, de preferencia que sean agudo. Gracias, doctor. Bueno, con esto vamos a por terminar la clase de hoy. Nos vemos mañana. Vamos a hablar de lesiones del cuádriceps y del tendón rotuliano. Adiós. Doctor.